La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje Preparándonos para su venida, tercera parte. Preparándonos para su venida, tercera parte. Vamos a orar, Padre, gracias. Te doy, Señor, por este tiempo, por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias por cada persona, cada familia que está en casa atenta a este mensaje. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te pido, Señor, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, alumbrando los ojos, nuestros ojos del entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de tu poder, la cual operó en Jesucristo resucitándolo entre los muertos. Oh sí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que tomes control de cada uno de nosotros, Señor. Yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, en la autoridad de tu palabra, a tu reprendo todo espíritu maligno, enemigo que quiera venir a entorpecer, a dañar, a destruir, en el nombre poderoso de Jesucristo, y decreto y declaro libertad en nuestra vida, libertad para recibir tu palabra con mansedumbre en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, amado Espíritu Santo de Dios, ese fluir tuyo en cada hogar que está conectado, en cada uno de nosotros, ese fluir tuyo en este lugar, en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te anhelamos, te necesitamos. Ven, Señor Jesús. Solo no podemos, tu palabra dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Oh, por eso, Padre Santo, en tus manos colocamos este tiempo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Capítulo 24. Versículo 3, Evangelio de San Mateo. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. ¿Qué señal habrá de tu venida? Le han dicho el Señor Jesús. Y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. La primera recomendación. Segundo, versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y es una afirmación que hace el Señor, que a muchos van a engañar. Por eso debemos estar orando, pidiendo que no estemos ahí en esos grupos que van a ser engañados. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces el Señor dice que habrá guerra y nación contra nación, habrá pestes, habrá hambres y habrá terremotos en diferentes lugares. Así que el Señor nos dice que es necesario que todo esto acontezca. Pero dice Él que no nos turbemos. Así que no nos vayamos a preocupar, a desestabilizar, sino a estar firmes, fuertes. Porque Él dice que no nos turbemos. Que es necesario todo esto acontezca, porque si no el ser humano no se arrepiente, no se convierte. El Señor nos ayude, gloria al Señor. En el versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. O sea, el día y la hora en que el Señor ha de venir no la sabe nadie. Pero el Señor nos da unas señales. Y dice aquí el versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Bueno, ¿y cómo eran los días de Noé?
Dice acá en el 38, porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea que entendemos aquí que los días antes del diluvio la gente estaba en su rutina diaria, normal. Algunos estaban bebiendo, otros estaban comiendo, otros estaban casándose, en fin, en sus labores diarias o en sus quehaceres diarios. O sea que el Señor dice que así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo el mundo va a estar en sus quehaceres normales y ahí dice en la palabra de Dios que será la venida. Y dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo, así será también a la venida del Hijo del Hombre. Porque Noé, me imagino que le predicaba a la gente y les decía que iba a venir un diluvio, pero la gente no creía porque en ese entonces no llovía. En ese entonces no llovía, la gente no conocía la lluvia. Entonces la gente, claro, no creía, pues decía, si nunca ha llovido, ¿cómo va a haber un diluvio? Entonces, así también ahora la venida del Hijo del Hombre, pues se está hablando de las señales y todo, que Él va a venir, pero la gente no entiende. La gente no entiende y sigue en su desenfreno. Entonces, que el Señor nos ayude porque Él está avisándonos, nos está avisando para que nos preparemos. Así que el Señor demanda una preparación para que nos vayamos con Él. Él nos ama tanto que nos está hablando, diciendo prepárense, prepárense porque yo vengo pronto, aleluya. Entonces, en el versículo 42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Él dice, estemos velando porque no sabemos a qué hora de venir nuestro Señor. Y el versículo 43 dice, pero sabe esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Claro, que si al padre de familia le avisa que se va a meter el ladrón a su casa, pues está pendiente y no se deja robar. Pues eso es lo que quiere el Señor, que estemos pendientes para que no nos dejemos robar la bendición de irnos con Él, aleluya, y a gozarnos con Él en el nombre de Cristo Jesús, porque ese Él lo que quiere es que nosotros estemos con Él. Nuestro Señor Jesucristo rogó al Padre en Juan 17, le dijo, Padre, yo quiero que donde yo estoy ellos también estén para que vean la gloria que tú me has dado. Gloria al Señor. Así que el Señor nos ayude a estar preparados. Gloria al Señor. Porque dice el 44, por tanto también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no penséis. O sea, en el tiempo que menos pensemos. Porque va a ser un día normal. Entonces, hermano, el Señor nos pide preparación. El Señor está demandando preparación. ¿Por qué? Porque Él va a venir por nosotros. Así dice la palabra de Dios. Miren, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Va a descender del cielo hasta las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea que si el Señor viniera hoy, los que han muerto en Cristo resucitan primero. Y nosotros, los que estamos aquí, los que vivimos, somos arrebatados. Y juntamente con ellos nos encontramos con el Señor en las nubes. En las nubes. Gloria al Señor. Por eso dice aquí el versículo 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hay que animarlos con esta palabra, que el Señor viene por nosotros, porque vemos que en el mundo la maldad se va multiplicando cada día más y vienen cosas terribles para el mundo. Entonces, claro, hay que alentarnos, animarnos con esta palabra que nosotros, el Señor nos lleva, pronto nos lleva.
Por eso debemos prepararnos. Vale la pena prepararnos en el Señor, hermano. Porque el que se queda aquí va a sufrir terriblemente. Que el Señor nos ayude. Y porque Él viene, él insiste en que nos preparemos porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, o sea, sin mancha, sin arruga, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, entonces seguimos viendo en detalle. En las enseñanzas pasadas vimos que para estar preparados necesitábamos estar haciendo la voluntad de Dios, que abarca todo, pero estamos viendo otros aspectos que, no obstante que están en la voluntad de Dios, pues vale la pena hablar de ellos específicamente, porque son importantes. Hablamos de que estar preparado para la venida del Señor Jesucristo hay que estar firme en la fe. Hay que estar firme en la fe. Y hoy vamos a hablar del aspecto de que para estar preparado para la venida del Señor Jesucristo hay que estar a cuenta con el Señor. Hay que estar a cuenta con el Señor. ¿A cuenta de qué? Bueno, vamos a ver. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 16. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es estar a cuenta con respecto al pecado. Con respecto al pecado. Gloria a Cristo. Porque bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Respecto al pecado, ahí cubre casi todos los aspectos del pecado, pero vamos a mirar ciertos aspectos específicos en que el Señor quiere que estemos a cuenta. No solamente es del pecado, sino vamos a ver esos aspectos. Entonces, primero, debemos estar a cuenta con relación al pecado. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Mire usted aquí, el Señor dice, dejad de hacer lo malo. Y dice el versículo 17, aprended a hacer el bien. El Señor dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Para qué? Para que no vayamos con Él. Es que todo lo que el Señor nos manda es para bien. Dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces el Señor aquí lo que está diciendo es que dejemos de hacer lo malo, que hagamos lo bien, que hagamos justicia al huérfano, amparemos a la viuda, para que estemos a cuenta con Él, para que podamos estar a cuenta con Él. Gloria al Señor, y podamos irnos con Él. Aleluya. Gloria al Señor. Primera Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, por ser fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Así que si le hemos fallado al Señor, hay que confesar nuestros pecados. Hay que estar a cuenta con el Señor. La palabra de Dios dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y es amplio en perdonar. Así que hay que volvernos a Él de todo corazón. Gloria al Señor. Otro aspecto que debemos estar a cuenta con Él es respecto a los talentos que Él nos ha dado. Sobre los talentos que nos ha dado. Dice en Mateo capítulo 25, versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes.
Él nos entregó unos talentos, unos bienes. Dice, y luego dice, y asimismo dice, pero el que, dice la palabra de Dios, después de mucho tiempo, versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea que el Señor va a arreglar cuentas sobre los bienes que nos ha dado. Y dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor va a arreglar cuentas con nosotros sobre los bienes que nos ha dado, sobre los talentos. Este siervo de los 5 talentos rindió buenas cuentas, estaba a cuenta con el Señor, estaba bien. Le dijo, mire Señor, 5 talentos me dejaste, he ganado otros 5 talentos. Y el Señor que le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este siervo fue fiel, el que trajo 2 también, pero hubo uno que no hizo nada. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces, mire que dice el Señor, quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Así que dice el Señor, al que tiene se le dará más, porque el que tiene trabaja. Aleluya. Gloria a Cristo, bendito sea tu nombre. Así que el Señor va a pedir cuenta de nuestros talentos, ¿Estamos trabajando o estamos poniendo al servicio de la obra del Señor los talentos que Él nos ha dado? ¿Estamos poniendo a producir los talentos que Él nos ha dado? Es la pregunta que nos debemos hacer. Porque el Señor nos va a pedir cuenta. ¿Qué tanto hemos producido con los talentos que nos ha dado? O sea, ¿qué tanto los hemos puesto al servicio del Señor? ¿Será que con esos talentos hemos contribuido a la extensión del reino de Dios? ¿A la obra del Señor? ¿Será que con esos talentos hemos contribuido para que muchas almas lleguen a Cristo? Entonces, que el Señor nos ayude a poner al servicio del Señor esos talentos. Amén. Y si estamos trabajando en una empresa, la palabra de Dios dice que trabajemos como para el Señor, porque del Señor, el Señor es el que da la recompensa y nosotros le servimos es al Señor, aleluya, no al hombre. Gloria a Cristo. Otro aspecto que en la que debemos estar preparados es en la administración, en la mayordomía, porque dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, dice, versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Aunque venga la segunda vigilia, o que venga la tercera, y los haya así, bienaventurados son estos siervos. Pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Porque el Señor nos ha dicho la hora y el día. Bueno, porque la gente se desenfrena. Y entonces dice, cuando venga el Señor, entonces me arreglo. Mira, aquí dice, versículo 40, vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hay que estar preparados. Entonces Pedro le dijo, Señor, dices esta parábola a nosotros, también a todos. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel
prudente, el cual su señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé la ración. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga lo haya haciendo así, o sea, lo haya fiel y prudente. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. O sea que el Señor nos está recordando cuál es su voluntad para que nos preparemos. ¿Para qué? Para que nos preparemos. Aquí dice aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor. Porque ¿qué? El mayordomo, ¿qué es lo que es un administrador? Nosotros tenemos que hacer la voluntad del dueño. Y el dueño de todo es Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, porque si uno somos administradores, Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cuál es su voluntad, que conociendo su voluntad no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, o sea, va a ser castigado. Va a ser que castigado. Así que el Señor nos ayude a ser mayordomo fiel, a hacer la voluntad del Señor, lo que Él nos ha dicho en su palabra. Gloria al Señor. Romanos 14:12, otro aspecto es que nosotros debemos estar a cuenta con el Señor sobre nosotros mismos, sobre nuestro proceder, sobre nuestra conducta, porque dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a dar cuenta de nosotros mismos, de nosotros. ¿Qué hemos hablado? ¿Qué hemos visto? ¿Qué vemos con estos ojos? ¿Qué oímos con estos oídos? ¿Qué pensamos? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a tener que rendir cuentas sobre nosotros mismos, porque será que estamos juzgando, que estamos murmurando, que estamos condenando. El Señor nos libre de estar juzgando, de estar condenando, porque en Mateo 7, en Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermano, hay que sacar la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Antes de estar viendo la paja en el ojo ajeno, hay que sacar la viga que tenemos nosotros en nuestro propio ojo, y así estaremos preparados. Hay que sacar primero nuestra viga. Gloria al Señor. Que el Señor nos libre de estar juzgando, condenando, murmurando, porque tenemos que dar cuenta de nosotros mismos. Ahora, otro aspecto que debemos prepararnos, que debemos estar a cuenta con el Señor, es sobre las palabras que hemos hablado. Mateo 12:36 dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que, hermano, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque por las palabras vamos a ser justificados o condenados. Gloria al Señor. En 1 Pedro capítulo 4 versículo 11 dice la palabra de Dios, si alguno hable conforme a la palabra. Así que nosotros, el Señor nos ha mandado a hablar conforme a la palabra de Dios. Por eso vamos a tener que rendir cuenta sobre lo que hemos hablado, sobre lo que hemos dicho. Gloria al Señor. Y otro aspecto, el que el Señor nos demanda preparación, que estemos a cuenta, es sobre las obras de la carne. Vamos a tener que dar cuenta porque
El Señor nos dice en su palabra que en 1 Pedro 4:4 dice, a esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Cuál es un desenfreno? Aquí anteriormente dice la lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, idolatría. Pero el versículo 5 dice, pero a ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a muertos. Hay que dar cuenta. Si nosotros seguimos en ese desenfreno, hay que dar cuenta sobre eso. Por eso el Señor nos dice en 1 Pedro 2:11, absténgase de los deseos de la carne. En Gálatas 5:16 dice, no satisfaga los deseos de la carne. Y en Romanos 8:13 dice, haga morir por el Espíritu Santo las obras de la carne. Así que, y en Romanos 13:13 dice, no proveáis para los deseos de la carne. Así que el Señor nos va a pedir cuentas sobre las obras, si nosotros estamos de verdad andando en el Espíritu o en las obras de la carne. Si estamos sembrando para la carne, porque el que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a segar vida eterna. Y un séptimo aspecto en que debemos estar preparados, y es sobre el perdón. Sobre el perdón. Mateo 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase su deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó. Así nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia con nosotros, con todo nuestro pecado, y Él nos ha perdonado la deuda. Pero el Señor, así como Él nos perdonó, Él quiere también que perdonemos. Pero este siervo no perdonó a un consiervo, no lo quiso perdonar. Entonces, ¿qué hizo el rey? Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, porque él no quiso perdonar. El Señor nos perdonó, pero este consiervo no quiso perdonar a su consiervo. Y el Señor le dice aquí, así también mi Padre Celestial, dijo el Señor Jesucristo, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Así que nosotros tenemos que perdonar a toda persona que nos haya herido, que nos haya ofendido, que nos haya hecho mal. Porque si nosotros no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar. Así que el Señor, con relación al perdón, nosotros debemos prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Perdonando de corazón a toda persona que nos haya hecho mal, que nos haya herido, que nos haya ofendido, para estar a cuenta con el Señor. Entonces, hemos visto 7 aspectos en que debemos prepararnos, 7 aspectos con relación a estar a cuenta con el Señor, y es estar a cuenta con respecto al pecado. Si le hemos fallado al Señor, hay que arrepentirnos, confesar nuestros pecados para que Él nos perdone y nos limpie de toda maldad. Hay que estar a cuenta con los talentos, con los bienes que Él nos ha dado. A ver si los hemos puesto, que el Señor nos ayude a que esos talentos estén al servicio de su obra, de la extensión del reino de Dios. El Señor nos va a pedir, vamos a estar, otro aspecto que vimos para estar preparados es nuestra mayordomía. Nuestra mayordomía, hay que ser la voluntad del dueño de todo. Hay que ser la voluntad del dueño de todo. Gloria al Señor. Otro aspecto es que debemos estar a cuenta sobre nuestro proceder, porque Romanos 14:12 dice que cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. Sobre nuestro proceder, nuestra conducta, que no estar juzgando, no estar condenando,
no estar mirando la paja en el ojo ajeno. Y si la hemos mirado, ahí pedirle perdón al Señor, para estar a cuenta con Él. Otro aspecto es sobre las palabras que hemos dicho, las palabras, porque por las palabras vamos a ser justificados o vamos a ser condenados. Y otro aspecto es sobre las obras de la carne, si de verdad hemos crucificado las obras de la carne, si nos hemos abstenido, o si de verdad no hemos estado satisfaciendo las obras de la carne, sino por el contrario, haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Y como un séptimo aspecto, el perdón. 7 aspectos en los que debemos estar preparándonos para estar a cuentas con el Señor respecto al pecado, los bienes que nos ha dado, la administración o la mayordomía sobre nosotros mismos, sobre las palabras que hablamos, sobre las obras de la carne y sobre el perdón. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a estar preparados. Ayúdanos a prepararnos en estos aspectos, Señor, que en los aspectos del pecado, nosotros si te hemos fallado te pidamos perdón, Señor. En los talentos, Señor, que los pongamos a tu servicio, al servicio del reino de Dios, en la administración, en la mayordomía, Señor, porque tú eres el dueño de todo, Señor. Y también, Señor, sobre nosotros mismos, que no estemos mirando la paja en el ojo ajeno, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos y a sacar la paja, la viga que tenemos en nuestro propio ojo, sobre las palabras, porque sobre las palabras, Señor, vamos a ser justificados o condenados de acuerdo a las palabras que hemos hablado. Señor, sobre las obras de la carne, ayúdanos, Señor, a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne, y ayúdanos a perdonar a toda persona que nos haya herido. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos extendimos un poquito, pero bueno, gloria al Señor. Si hay alguien en casa que todavía no ha tomado la decisión por Cristo, quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de la vida. La palabra de Dios dice que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre sino Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Así que si tomas esta decisión, si quieres tomar esta decisión, cierra tus ojos y di conmigo: Padre Santo, yo vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados. Te pido que me perdones. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Por eso ahora abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, esta decisión, ora al Padre todos los días, lee la palabra, comienza del Evangelio de San Lucas, desde el nacimiento del Señor Jesús, en orden hasta terminar. Bueno, si hay alguien en casa, alguien enfermo, yo voy a orar por ti. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo ya tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Por eso yo declaro y decreto sanidad en tu cuerpo. Si le fallaste al Señor, pídele perdón para que la palabra obre con poder en tu vida. En el nombre de Jesús, reprende todo espíritu de enfermedad. Ordeno que suelte los cuerpos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.